A continuación pasamos a describir nuestra técnica de cirugía de cataratas con un núcleo de dureza de grado 1 a 2 con el sistema Aqualace del equipo Infinity de Alcon. Comenzamos con la realización de 2 incisiones de 1 milímetro en limbo en el área azul, haciendo coincidir la que luego será la incisión principal con el eje más curvo corneal. Inyectamos lidocaína al 1% con adrenalina para conseguir la máxima midriasis posible y una mayor anestesia de los tejidos intraoculares. La capsulorhexis la realizamos con unas pinzas de microincisión con punta en forma de quistitomo, sin viscoelástico, con una cámara presurizada con una irrigación continua a través de una de las incisiones con la botella a una altura de 110 centímetros sobre la cabeza del paciente, con lo que conseguimos un gran control de la dirección de la apertura capsular gracias a esta presión positiva constante dentro de la cámara anterior. Podemos observar cómo la cápsula es más móvil cuando está rodeada de suero en vez de viscoelástico, sin que ello interfiera con el manejo preciso de la misma. Sin ampliar las incisiones, realizamos la hidrodisección sin hidrodelaminación con una cánula plana y, aunque la cámara esté ciertamente estanca, no hay riesgo de rotura capsular debido a que no hay viscoelástico. Comprobamos la correcta movilidad del núcleo, muy importante en la técnica con Aqualace, y a continuación, y sin retirar la irrigación continua, ampliamos la incisión principal a 2,75 milímetros, que será el tamaño máximo hasta el final de la cirugía. Inmediatamente introducimos viscoelástico en el mismo momento en que paramos la irrigación, con lo cual siempre mantenemos la misma profundidad de cámara. En esta fase usaremos Viscoat o Viscovis, que es el nuevo viscoelástico de Alcon adaptativo a las diferentes fases de la cirugía. Comenzamos a realizar los surcos con la nueva punta de Aqualace, rediseñada para hacerla más eficaz al hacer más reducida su pared y aumentando así la luz interior, con lo cual se ha aumentado hasta un 30% su capacidad de sugestión. Los parámetros en esta fase son modo BARS con magnitud 100%, irrigación continua a 110 centímetros de altura, vacío máximo de 65 en modo fijo, flujo de 25 en modo fijo y rise time de 0. Realizamos tanto la ida como el retroceso en la posición 3 del pedal, aumentando así la eficacia sin perder seguridad. La excursión de la punta hacia adelante debe ser lenta para dar tiempo a que actúen los pulsos de agua y no se vea empujado el núcleo. Los cuadrantes son divididos fácilmente después de realizar los 4 surcos y pasamos a la aspiración de los mismos, cambiando los parámetros a unos valores más altos predefinidos en la memoria del equipo. El sistema Infinity permite tener definidos pasos quirúrgicos con parámetros dentro de cada paso y que pueden ser cambiados con el pedal o con el mando a distancia. En este momento lo que se debe hacer es atraer los cuadrantes en la posición 2 del pedal y cuando los fragmentos están fijos en la punta, pasar a la posición 3. Si actuamos en posición 3 desde el principio, los núcleos son repelidos, produciendo un efecto chattering. En esta fase, los parámetros son burst, magnitud 60 en modo lineal, ráfagas del 80% del tiempo y espacio entre ráfagas del 50%, para evitar pasar a modo continuo y evitar así la repulsión de los fragmentos. La irrigación es a 110 centímetros, el flujo de 35 en modo fijo y el rise time de 4 en modo lineal, con un vacío máximo en modo fijo de 425. A pesar de que se ponga un rise time de 4, la aspiración total es de 100, no puede pasar de 100. Obsérvese que a pesar de estos altos parámetros aplicados, en esta fase existe una gran estabilidad de la cámara sin colapsos. Cuando queda poco material cristaliniano, cambiamos el chopper por una espátula situada en la otra punta del instrumento para evitar que accidentalmente la cápsula se acerque al terminal. En la fase de aspiración de los restos corticales, vamos a utilizar la nueva punta de silicona, que es más segura que la punta metálica, por ser más delicada con la cápsula posterior en caso de atraparla. Es importante asegurarse que la parte metálica interna de la cápsula está lejos del orificio, ya que si no la cápsula puede llegar a tocar la punta metálica por dentro de la punta de silicona y perdemos los efectos protectores de la misma. En esta fase los parámetros son irrigación continua a 110 centímetros de altura de botella con un flujo de 40 en modo lineal, vacío 600 en modo lineal y un rise time de -2. Esta disminución de la velocidad de la bomba protegería la cápsula porque cuando ésta se ocluye la punta, cuando ocluye la punta del mango de aspiración bajaría el flujo a la mitad. Usamos la angulación de 45 grados
por ser la que más versátil nos parece para los restos subincisionales. No obstante, si tuviésemos problema en los restos subincisionales, usamos con la misma infusión de esta punta, usamos una aspiración por la vía de servicio para llegar más fácilmente a la zona subincisional. Siempre realizamos pulido capsular, siendo en esta fase la punta de silicona muy útil y si no con punta de pulido de diamante. Y a continuación introducimos viscoelástico cohesivo tipo Probis o el nuevo Discovis adaptativo y utilizamos la lente SN60 de Alcon, que es acrílica, hidrofóbica y de borde cuadrado con un tinte amarillo, para lo cual nos servimos del inyector Monarch 2, que nos permite su introducción por la incisión de 2,75 mm o incluso por incisiones menores. Generalmente en esta fase mantenemos la cánula de viscoelástico en la vía de servicio por si necesitamos cantidades adicionales del mismo para un buen mantenimiento de la profundidad de la cámara. Si tenemos dificultad para el desplegado de los ápticos, lo mejor es doblarlos sobre sí mismos, es decir, tensarlos más, con lo cual luego se despliegan más fácilmente de manera espontánea. Como se puede ver, la lente queda bien cubierta por la capsuloresis, lo cual evitará en mayor medida la opacidad capsular posterior. La cirugía finaliza con una exhaustiva eliminación del viscoelástico tanto delante como detrás de la lente para evitar el síndrome de distensión capsular y los picos de hipertensión ocular posoperatorios debidos a la retención de material viscoelástico. En esta fase utilizamos también vacíos altos de 600 con aspiración fija de 50 y un Raistain de -2 para evitar que si atrapásemos la cápsula esta pudiera ser dañada. Muchas gracias.